Ja, servus. Hallo? Heute sind wir wieder bei einer Serie von Menschen aus aller Welt und wir haben heute Soho, ein buddhistischer Mönch hier in Kolumbien. Und ich werde wie üblich wieder die 5 Fragen stellen, vielleicht auch 6, über das Leben und ja, schön, dass du so bist. Mucho gusto. Gracias, Teo, por la Hola. invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y primera. So, ok. ¿Quién es usted? Y Teo, yo soy Soho, es mi nombre en el Dharma. Soy un practicante de budismo Zen en la comunidad Soto Zen de Colombia, fundada por el maestro Dencho Quintero hace ya más de 20 años. Llevo practicando con él aproximadamente 12 años. El último año, no, hace un año y medio más o menos, tomé la decisión de convertirme en monje. Antes había tomado los votos de Bodhisattva, pero quería como manifestar un compromiso más profundo con la práctica, una práctica que me ha tocado el corazón, entonces decidí hacerme monje. Y bueno, tengo 52 años, tengo una familia compuesta por mi esposa y mi hija, ya una adolescente. Y bueno, eso es a grandes rasgos quién soy así como persona. Ok. ¿Y eres feliz en la vida? Bueno, ahí tendríamos que pensar mucho en la palabra felicidad que a veces creo que está muy sobrevalorada. Creo que me identifico más con la palabra contentamiento. Contentamiento es como sentirse uno satisfecho con lo que tiene, ¿sí? Sin necesidad de dejar de planificar para el futuro. Podríamos decir que tenemos que seguir con nuestras metas, tenemos que seguir con nuestros objetivos, pero no ponernos como esos objetivos y esas metas, cumplirlas por sobre todas las cosas, ¿no? Tenemos que de todas formas planear, tener objetivos, tener metas, pero lo más importante para mí de pronto es el camino, cada paso que voy recorriendo, tanto de mi vida espiritual como de mi vida familiar, como de pronto en mi vida intelectual. Cada paso es lo importante, ¿sí? Entonces, acerca de la pregunta si soy feliz, creo que estoy contento más bien. Estoy contento con lo que hago, estoy contento con cada paso que voy dando, para de pronto bajar un poquito de la nube y aterrizar un poquito esa palabra tan sobrevalorada que tenemos hoy en día, que es la felicidad. Entonces digamos que estoy contento. Solo practico para estar contento. Es una frase que hay muy famosa, que hay en un templo en Japón. En Japón. Entonces, solo practico para estar contento. Muy bien, muy bien. Ok. Pregunta número 3. ¿Vives la vida que siempre quisiste? Eh, yo podría decir que no, porque han habido ese Guillermo o ese Sojo. Mi nombre, digamos, de bautizo es Guillermo, ¿sí? Ese Guillermo de hace unos años pensaba de una forma muy diferente a lo que piensa el Sojo de hoy en día o el Guillermo de hoy en día. Yo diría que ese Guillermo que de pronto no había conocido el camino del Buda, tenía muchas metas, tenía muchas proyecciones, tenía muchos planes,
que de pronto no se acoplan bien con lo que hoy en día yo estoy viviendo. ¿M? Podría decir que en este momento, volviendo a la pregunta anterior, estoy muy contento con lo que tengo. Mi familia, mi hija, mi profesión, mi práctica, ¿sí? Entonces, podría decir que el Guillermo, el Soho, ¿sí? Que Sí. el Soho de hace unos días está pues pleno en este momento con la vida que tiene. Y es gracias a la práctica, o sea, la práctica como que, la práctica del budismo zen como que lo hace a uno poner los pies en la tierra y dejar de proyectar tanto en el futuro, tantas cosas, tantas utopías que algunas son de pronto, digámoslo, proyectos del ego, un ego muy fuerte que de pronto en un pasado yo quería pues ser gerente de una empresa de software o quería viajar por todo el mundo o tener una buena posición social y económica, ¿sí? Pero pues llega uno aquí a la práctica y se da cuenta de que eh, hay cosas más importantes. O sea, puedo estar, ser el gerente de la empresa, ganar un gran sueldo, pero pues el día de mañana caigo enfermo o me muero a la vuelta de la esquina. Entonces hay otras cosas más urgentes que atender, como la impermanencia, ¿no? O sea, estamos totalmente regidos por la ley de la impermanencia y yo creo que uno como gerente de una empresa o como un hombre de negocios está muy alejado de ver esa visión de la impermanencia en nuestra vida. Entonces, eso es como más o menos así a grandes rasgos lo que pienso sobre si estoy satisfecho con la vida, con los planes que tenía. Sí, entonces eso es. Ah, sí, sí. Bueno, bueno. Ok. Y ¿cuál es el sentido de la vida? En Para, este momento, para mí es despertar. Es despertar, o sea, vivimos la mayor parte de nuestra vida dormidos. O sea, vivimos eh, en la ilusión, vivimos en la ilusión que de alguna forma u otra hemos creado con todos los condicionamientos que nos ha impuesto nuestra familia, nuestra nacionalidad, el mundo externo nos ha impuesto una cantidad de condicionamientos y nos hemos apegado a ellos. Entonces vivimos de acuerdo al exterior, vivimos siempre en función del exterior, vivimos para mostrar, para mostrarnos y vivimos dormidos, vivimos dormidos. Entonces yo creo que lo más bonito es despertar. Lo más bonito para mí de pronto es darnos cuenta de que yo no soy diferente de ti, tú no eres diferente de mí, que estamos interconectados, que yo soy la montaña, yo soy la flor, yo soy el animal, el copetón, pero también soy las otras cosas que no me gustan, ¿sí? Que todo está interconectado y que soy parte de ese todo. Entonces, despertar a esa realidad creo que es lo más importante, ¿sí? Ojalá que yo lo logre porque es un camino que empecé a recorrer apenas estoy dando pasitos como un niño que aprende a caminar. Ojalá lograra pues entender eso, que tenerlo más presente, tratar de despertar momento a momento. momento. Sí. Bueno, bueno. Ok. ¿Y qué te hace feliz? Hay muchas cosas, muchas cosas. Creo que volviendo al tema de la felicidad, que te decía que es una palabra tan sobrevalorada actualmente porque es como parte de marketing, ¿no? La vemos en todo lado, ¿no? Este celular te va a hacer más feliz, este restaurante, esta comida o este viaje te va a hacer más feliz.
pero creo que uno tiene que ser feliz con pequeñas cosas, o sea, todo el tiempo tiene uno la oportunidad de ser feliz. Muchas cosas me hacen feliz, o sea, mis amigos, mi sanga, el grupo de practicantes de acá, mi familia, mis hermanos, o sea, las actividades cotidianas como pues la comida, bueno, cosas pequeñas. O sea, podría yo decir que en realidad, volviendo a la palabra contentamiento que me gusta tanto, eh, estoy más contento que feliz, o sea, contento con todas las cosas que, o sea, el solo hecho de pronto estar hoy aquí contigo, que me parece maravilloso poder conocer una persona como tú, es algo bonito que me hace feliz, que me llena de contentamiento. Entonces eso me parece importante. No proyectar la felicidad en cosas grandes, como bueno, hasta cuando yo alcance la cima del Everest o cuando yo llegue a Hawái, a una de esas playas paradisíacas, voy a ser feliz. No, simplemente aquí y ahora. Es lo único que tenemos. Entonces, si no lo logramos aquí y ahora, pues no lo vamos a lograr cuando estemos ni siquiera en Marte o en la Luna. ¿Sí? Sí, Porque vamos a llevar esa misma cabecita insatisfecha, la vamos a llevar a donde estemos. Entonces, si logramos estar aquí y ahora y ser felices aquí y ahora, o estar contentos, volviendo a esa palabra, podemos ser felices donde queramos que estemos. Entonces, me parece importante eso. bueno. Mm. Y pregunta final. ¿Tienes algún mensaje o palabras para el mundo? Bueno, yo pues no podría decir más que repetir como loro, pues porque no tengo palabras propias casi, pero podría decir que miremos hacia adentro, ¿no? Que tratemos de mirar menos hacia afuera, que todas las causas de insatisfacción que tenemos y que tratamos de llenar con cosas externas como con objetos, con poder, con dinero, con sexo, todo eso son carencias internas y que solo las podemos descubrir o las podemos, digámoslo así, sanar, pues mirándonos hacia adentro, ¿sí? O sea, el Buda mencionaba que hay tres venenos, que son la codicia, la ignorancia y el odio. Entonces, esos tres venenos los tenemos todos los tenemos de alguna forma u otra, en un nivel u otro, desarrollados dentro de nosotros. Entonces tenemos que esforzarnos, digámoslo así, para sanarnos de esos tres venenos. Es un camino, no es un estado, no es un estado al que ya llegué, ya estoy en el nirvana, pero el solo hecho de comenzar ese camino va a hacer que nuestras relaciones funcionen mejor, que nuestras relaciones con, con las personas, con los animales, con el medio ambiente. Cuando yo me doy cuenta de que ese deseo insaciable que tengo dentro de mí, no lo voy a saciar yendo a un centro comercial a atiborrarme de comida o de cosas. Cuando me doy cuenta de eso, empiezo a relacionarme mejor con las cosas, con la comida, con las otras personas, con los animales. Entonces, yo diría que ese sería mi mensaje, o sea, que tratemos como de buscar esa insatisfacción adentro, que no la busquemos afuera, que no busquemos saciar ese deseo o ese odio pues con el exterior, sino que miremos adentro qué es lo que hay, qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces yo pensaría que es eso. Eso es, no es mucho, pero pues esa es como mi pobre visión de, de esta, de esta realidad que estamos viviendo. Sí, entonces te agradezco mucho, Teo, por tu entrevista. Fue una oportunidad muy bonita para también escudriñar adentro qué es lo que tengo para decir, que es importante también lo que uno tiene para decir. Sí.
Muchas gracias. Muchas gracias. No, Muchas gracias por el tiempo y palabras. no, muy amable. Okay, okay. Danke, schön fürs Zuhören und Grüße aus Kolumbien. Das war Soho. Ja, er spricht ein bisschen Deutsch. Él habla un poco alemán. Guten Tag, Guten Morgen y Guten Abend. Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. No más. Muy inteligente. Sehr intelligent, ja. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal und schönen Tag noch. Bis dann. Okay. Ay, Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias.